¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Pensamientos de cada día. El pensamiento es importante porque es lo que dirige nuestra vida, ¿no? En este sentido recuerdo haber leído una especie de fábula. Murieron el mismo día un escritor y un asesino, ¿no? Un criminal. En fin, y entonces ambos fueron al purgatorio a purgar sus pecados, ¿no? Y estaban ahí el escritor y el criminal, ¿no? Sufriendo en el purgatorio la ausencia de Dios, ¿no? Parece que ese es el mayor sufrimiento que padecen las almas, ¿no? Después de la vida, ¿no? La ausencia de Dios. Entonces, resulta que después de un tiempo determinado, ¿no? En el más allá el tiempo se mide de otra forma, en fin, es un tiempo de otro tipo. Sea como sea, viene un ángel y entonces le anuncia con alegría al asesino que sus pecados ya han sido lavados, ¿no? Que ya puede ir al cielo. Y entonces el escritor, ¿no? Era un filósofo de estos, revolucionarios, ¿no? Que justifican la violencia o la guerra a causa del nacionalismo o del imperialismo, del racismo, ¿no? Todas estas ideologías que directa o indirectamente llevan a la violencia, ¿no? Ese tipo de escritor era este hombre, ¿no? En fin, entonces le pregunta al escritor como ofendido, ¿por qué liberan a un asesino y no me liberan a mí, que soy solo un escritor, ¿no? Lo único que hago es volcar mis pensamientos, no hago nada malo, no he matado a nadie como ¿no? Claro, parecería que en realidad si liberan a un asesino tienen que liberar a un escritor. El ángel le responde entonces que el día que sus pensamientos, sus libros, ¿no? dejen de causar el mal, será liberado. Pero como sus libros se siguen editando, reeditando, le dice el ángel, ¿no? Entonces va a tener que seguir sufriendo, ¿no? Quiere decir que el pensamiento produce tanta violencia y tanta maldad, etcétera, ¿no? Tanta crueldad como aquellos que, en fin, ¿no? Una cosa es, como dicen, ¿no? En el mundo de la justicia penal, ¿no? El autor material, ¿no? El que aprieta el gatillo, pero está el autor ¿no? Intelectual, ¿no? Entonces el pobre escritor se puso a rezar para que dejen de publicar sus libros. Bueno, nada, lo importante del pensamiento quería señalar, ¿no? En fin, para reforzar un poco esta tarea que venimos haciendo y que hace muchísima gente, ¿no? Esto de los canales de YouTube es algo extraordinario, ¿no? Porque yo sigo mucha gente, y filósofos, y teólogos, y historiadores, ¿no? Realmente es un lujo poder tener a mano, ¿no? En fin, a uno cuando se va a dormir. En fin, un amigo mío me dijo, yo escucho tus audios, ¿no? Cuando no puedo dormir, claro, claro, lo usa de somnífero, ¿no? Hasta para eso sirven estos pensamientos, ¿no? Bien, entonces estábamos leyendo un poco algunos textos acerca de la estupidez y es interesante, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que tiene este famoso elogio a la locura o de la locura, ¿no? Es la locura o la estupidez la que habla en primera persona y se elogia a sí misma, ¿no? El libro está dividido como en dos partes. Una es la estupidez en general de todos los hombres, ¿no? Pero después hay una estupidez de tipo profesional y esto es sumamente interesante. Y él señala la estupidez de determinados grupos sociales, como son los gramáticos, los clérigos, los príncipes, los filósofos y los teólogos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces podríamos preguntarnos por qué estos grupos sociales están más como, no digo inclinados, pero están más indefensos, mejor dicho, ante la estupidez, ¿no? Porque no habla él, Erasmo, digo, de la estupidez, por ejemplo, de los campesinos. Y no habla de eso. ¿Por qué? Claro, porque el ser campesino, como el ser artesano o el ser un sencillo comerciante
o madre de hijos, ¿no? Ama de casa, etcétera, no es posible, digamos que la estupidez no puede entrar ahí porque frustraría totalmente, destruiría la tarea, por ejemplo, del campesino. El campesino no se puede dar el lujo de ser estúpido, porque el día que el campesino siembre cuando hay que cosechar y coseche cuando hay que sembrar, ¿no? Entonces se va a quedar sin comida. En cambio, el teólogo o el filósofo sí se pueden dar el lujo de ser estúpidos. También la clase política o en fin, ¿por qué? Porque precisamente su vida, su sustento material no depende de ello. Es decir, el campesino como el pastor, ¿no? Que lleva sus ovejas a pastar, ¿no? Como aún al día de hoy, muchísima gente que hace eso, ¿no? O que tiene una granja, etcétera, no tiene derecho a ser estúpido, porque el día que el pastor deje de alimentar a su ganado con buena comida, el ganado muere. En cambio, el filósofo puede decir cualquier estupidez, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Al contrario, ¿no? Parecería que es original, es interesante, es, en fin, desafiante, ¿no? Todo lo que quieran, ¿no? En fin, le atribuyen a Hitler una frase interesante, ¿no? Dice, el pueblo no cree en pequeñas mentiras, pero por alguna razón cree en grandes mentiras. No sé si lo dijo, porque muchas veces le atribuimos a los dictadores cosas que no han dicho, ¿no? Pero si no lo dijo, si non è vero è ben trovato, dicen los italianos. Si no lo dijo, podría haberlo dicho, ¿no? También le atribuyen a Stalin una frase, ¿no? Que dice, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones de personas es una estadística. Bien, es más, recientemente leí un libro de un historiador holandés, ¿no? Meritorio, que lo cita, pero en fin, parece que no lo dijo Stalin, pero si no lo dijo, lo podría haber dicho. Ven, son aberraciones, ¿no? Son estupideces, pero que para eso están los filósofos, para decir cosas que van en contra del sentido común. En cambio, el pastor, el herrero, el ama de casa, el comerciante, el agricultor, ¿no? La costurera, en fin, etcétera, no se pueden dar el lujo de hacer estupideces, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Que hay como grupos sociales que están como más indefensos, digo, porque también son importantes, son necesarios, ¿no? No quiere decir que no sean necesarios, pero la estupidez de los pensadores no es tan evidente, el mal que producen no es tan inmediato como el mal que produce, por ejemplo, el no regar a tiempo, no sé, la viña, ¿no? Para que crezca, en fin. El hecho es que el escritor se quedó en el purgatorio, penando, ¿no? Hasta el último libro leído, mientras que el asesino, en fin, fue perdonado. Bien, la estupidez. Cerca de la estupidez hay un fenómeno muy actual, ¿no? Fin, de nuestra época, llamado revolución, ¿no? La revolución. Entonces, ¿la revolución qué es?, le preguntó un niño a su papá. Esto sí es histórico, ¿no? La revolución es cuando después del domingo es miércoles, respondió el padre. Claro, es decir, cuando el hombre, por estupidez, no considera ni respeta la sucesión natural, digamos, ¿no? Y la complejidad de los procesos históricos. Cuando después del domingo es miércoles, en lugar de ser lunes. Claro, es como si un niño un día se despierta siendo adulto, ¿no? ¿Cómo se sentiría? O como un aprendiz de un gran maestro que asume de repente el trabajo del maestro sin haber pasado todos los años necesarios para aprender, ¿no? Es decir, hay un largo camino entre la semilla y el árbol. La vida obviamente algunas veces exige movimientos bruscos, ¿no? Decisiones fuertes, como decimos en español, cortar por lo sano. Y de hecho hay momentos en nuestra vida que son puntos de inflexión, ¿no? Entre el ayer y el mañana hay como un abismo, ¿no? Ayer era soltero, dice el que se está casando, ¿no? Mañana seré esposo de fulana, ¿no? Ayer era seminarista, dice el diácono, ¿no? Por ejemplo, mañana seré cura. Ayer
era estudiante, mañana seré médico. Esto es interesante y es muy, muy válido. Pero ese abismo entre el ayer y el mañana supone, cuando es auténtico, ¿no?, un largo y gradual proceso anterior, ¿no?, de aprendizaje o de noviazgo, de estudio, ¿no?, de práctica, y después a su vez es la raíz de otro largo proceso posterior, ¿no? En fin, entonces la vida no se puede ni congelar ni acelerar, ¿no? Esto es interesante, ¿no?, como imagen, esto de congelar las cosas o acelerar, ¿no? ¿Qué es la revolución? La revolución es cuando después del domingo es miércoles. Un autor del siglo XIX, ¿no?, que es el siglo de la revolución, en el sentido que es el siglo que sufrió las consecuencias de la Revolución Francesa y preparó a la Revolución Soviética. La revolución, dijo un autor, la sueñan los románticos, la realizan los fanáticos y la utilizan a su favor los cretinos. Y él agrega, no, mejor dicho, otro autor, ¿no?, el historiador Eduardo Radzinski, ¿sí?, y la permiten los imbéciles y los vagos. Y en definitiva, la sufre, y esto lo agrego yo, la buena gente, ¿no? Es la buena gente la que sufre la revolución. Entonces la vida no se puede ni congelar ni acelerar. En el siglo XIX había entonces como dos tendencias, quizá que las encontramos hoy también, hoy en día, ¿no?, en la sociedad y también en la iglesia. Algunos buscaban cómo congelar la política, en concreto la monarquía. Decían cómo congelarla. Más que la monarquía, el absolutismo, que es distinto, ¿no? Estamos hablando un poco de filosofía política. Pues la monarquía puede ser, como ustedes saben, parlamentaria, y etcétera. En cambio, la monarquía, ¿no?, la autocracia que se llama, cuando en el rey, en el monarca, en el emperador, se concentra todos los tres poderes, ¿no?, del Estado: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien. Entonces algunos, los más lúcidos, monarquistas, decían que para conservar la monarquía en Rusia había que limitarla. Es decir, había que aceptar en este momento de la historia, en una sociedad ya de personas educadas, ¿no?, y burguesa, independiente, personas que exigen mayor participación y más derechos civiles y políticos, había que aceptar una constitución que no podía ser que en una época donde la gente es libre de amasar un capital y de construir fábricas, etcétera, ¿no?, se sigan estas personas tratadas como si fuesen niños. No. Había que limitar. Para conservar la monarquía hay que limitarla, decían los lúcidos, digo yo, ¿no? En cambio, hay quienes, y es la tendencia que aparentemente triunfó, ¿no?, durante mucho tiempo, decían no, esto tiene que ser así, como en la Edad Media, ¿no?, o en la edad posterior, cuando el absolutismo, ¿no?, había que congelarla, ¿no? Entonces, uno, para conservar algunas cosas, es importante modificarlas, cambiarlas, ¿no? En este caso, limitar el poder. Para conservar el poder hay que aceptar su limitación. Bien, de modo semejante, estas mismas personas, ¿no?, que proponían la limitación del poder, decían que, ahora sí, hablando a los capitalistas, ¿no?, a los dueños de estas nuevas fortunas a causa de la revolución industrial y del capitalismo primero, ¿no?, que para conservar sus fortunas o el capitalismo como sistema económico, ellos también debían limitar su poder, debían garantizar los derechos laborales de los trabajadores, ¿no?, el salario mínimo, la jornada laboral, las vacaciones, etcétera, en fin, ¿no? Pero tampoco ellos querían aceptar que el poder del capital sea limitado. ¿Por qué? Porque debería pagarle un salario mínimo a mis operarios si ellos aceptan trabajar por menos dinero, ¿no? ¿Por qué debo ser justo y reducir mis ganancias, ¿no? Que
todo caso, busque otro trabajo si lo encuentra, ¿no? Entonces, ni unos ni otros querían aceptar límites, ¿no? En general, decían los griegos, el problema del hombre es su incapacidad en aceptar límites, en absolutizar determinados aspectos de la vida, ¿no? En fin, el poder del rey o es absoluto o no es de ninguna manera, decían los conservadores. No hay término medio. Los capitalistas decían, la libertad económica es absoluta o no es, o hay libertad o no. No hay término medio. Pero en realidad la prudencia, que es la madre de todas las virtudes, precisamente es la virtud que señala el término medio, ¿no? El equilibrio, el camino áureo, ¿no? Dorado que llaman algunos. En fin, y este camino es difícil de recorrer. Entonces, precisamente la lucidez, ¿no? La prudencia consiste en esto, ¿no? En encontrar un término medio que no es inmóvil, no es exacto, ¿no? Que de repente tiene la forma de un camino irregular, pero que tiene una dirección determinada, una dirección general, ¿no? Y bien, el resultado lo muestra la historia, ¿no? O sea, allí donde los reyes aceptaron compartir el poder, bajo una constitución y con el parlamento se logró conservar la monarquía, ¿no? Y donde el capital, los capitalistas aceptaron reglas de juego, ¿no? Jugar un juego, pero al mismo tiempo, según determinados reglamentos, ¿no? Que aceptaron el límite del poder del dinero, o sea, pudieron conservar su capital, ¿no? En fin, entonces, esto es importante, ¿no? Me parece a mí, aparte es como una ley universal que uno dice se aplica en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, ¿no? Una vez hablando con una madre, ella me comentaba, en fin, cómo había decidido entablar una relación, para decirlo de algún modo, con su hija adolescente, ¿no? Que claro, su hija adolescente había empezado, es decir, a tatuarse, ¿no? A ponerse, sí, aritos, piercing, estas cosas, ¿no? Y a pintarse el pelo de colores raros, en fin. Ella me dijo, mire, dice, dada la situación, ¿no? Yo acepto todo eso, ¿no? Acepto que se tatúe, que se pinte, que se vista, pero lo único que le exijo es que no deje el estudio. Es decir, no quiero usar mi autoridad, mi poca autoridad maternal, ¿no? Que entiendo ya es poca, ¿no? Es débil ante la rebeldía de mi hija, digo, para algo que sea secundario, ¿no? O sea, para mí lo importante y esencial, o sea, la lucha que voy a llevar adelante, es que continúe la escuela. No quiero desgastar esta relación, ¿no? Por un tatuaje. Me pareció lógico, ¿no? Claro, es lo posible, ¿no? Digamos, la prudencia nos señala de hacer lo mejor dentro de lo posible. En fin, entonces esto de limitarse, autolimitarse, ¿no? Autolimitarse. Es importante para uno mismo, ¿no? Precisamente en aquella época, ¿no? Ahora sí, volviendo al siglo XIX, dos ricos, estos nuevos ricos dueños de fábricas, hablaban de estas cosas, ¿no? Y entonces lo hablaban con sinceridad, ¿no? Se sacaban la máscara de benefactores o de personas solidarias. No. Uno le decía al otro, es decir, yo sí acepto la reglamentación del trabajo femenino o infantil, ¿no? La limitación de la jornada laboral, ¿no? La acepto, pero no lo hago por mis obreros, ¿no? Sino lo hago por mí. Porque si los patrones no cedemos en algo, perderemos todo, ¿no? Sí, claro, es una motivación espuria, ¿no? No es una motivación cristiana, pero el razonamiento es correcto. Bien, entonces, esto de la revolución, ¿no? Es decir, la revolución es una forma colectiva de estupidez porque ignora las leyes de la naturaleza, ¿no? Porque después del domingo no viene el miércoles sino el lunes. También ignora las leyes de la moral, ¿no? Porque la moral revolucionaria, como decía Lenin, es muy sencilla. El bueno es aquello que favorece a la revolución, que es útil a la revolución. Los 10 mandamientos, ¿no? La moral mosaica, que es asumida, obviamente, por el cristianismo y en general por
la gente de buena voluntad, ¿no? Dice todo esto del respeto, de la honra, de la vida, de la propiedad privada, etcétera, ¿no? Las leyes. Eso, decía Lenin, es la moral burguesa. Es decir, eso es burgués. En cambio, la moral revolucionaria se resume en esto: lo que es favorable a la revolución es bueno. Y si es favorable a la revolución, cortar algunas miles de cabezas, en fin, como en la guillotina, etcétera, ¿no? Y como en el terror, ¿no? El terror como instrumento de la revolución, ¿no? La violencia es la partera de la revolución, ¿no? Entonces, digo, la revolución, tal como la entendemos hoy, ¿no? Descuida, ignora, desprecia las leyes de la naturaleza, las leyes de la moral y también las leyes de la historia, porque quien estudia la historia de las revoluciones sabe que en definitiva fracasan en muchos sentidos, porque bueno, porque obviamente la naturaleza no perdona nunca, como dice, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza no perdona nunca. Y en la naturaleza del hombre está, por ejemplo, la búsqueda, el deseo, la necesidad de la propiedad privada, por mencionar uno de los aspectos más importantes, ¿no?, de la Revolución Soviética. Bien, entonces suprimir la propiedad privada va en contra de la naturaleza y todo eso se vio claramente, ¿no? Y así, etcétera. Bien, entonces el revolucionario, en fin, no, el romántico, ¿no?, en su exaltación romántica, no piensa, no observa, no contempla cuál es el orden natural, moral e histórico, ¿no?, en fin. Y esto me parece a mí que es absolutamente actual e importante. Bueno, entonces espero que haya sido de su utilidad. Continuaremos hablando de estas cosas. Si es de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan y se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy, pero muy buen día.